Hay fechas que marcan un antes y un después en la historia de un país. Para Honduras, sin duda, una de ellas es el 28 de junio de 2009, un día que no solo se llevó por delante un gobierno, sino que fracturó la sociedad de una manera que, la verdad, se sigue sintiendo a día de hoy. Vamos a desgranar qué pasó exactamente. Desde el primer segundo, todo, absolutamente todo, se redujo a esta pregunta. Para unos fue un golpe de Estado, militar, sin más. Para otros, una sucesión constitucional necesaria para proteger la ley. Y es que esta dualidad, esta doble visión, es la clave para entender la tremenda división que vino después. Y es que, ojo, no hablamos de una crisis que se fuera cociendo poco a poco a la vista de todos. No, fue una ruptura en seco, un solo acontecimiento que partió el país en dos bandos que parecían, y parecen, irreconciliables. Una fractura que fue mucho más allá de la política. Llegó a las familias, a los amigos, a la propia identidad del país. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo se pudo llegar a ese punto? Para entender lo que pasó ese 28 de junio, primero hay que rebobinar un poco y ver las tensiones que se estaban acumulando justo bajo la superficie. A ver, en el tablero de ajedrez de 2009, estas eran las piezas principales. Por un lado, el presidente, Manuel Zelaya, y por el otro, lo que podríamos llamar los poderes de siempre, el Congreso, los jueces, la élite empresarial y, por supuesto, el ejército. Un equilibrio de poder que estaba a punto de saltar por los aires. El detonante, la verdadera causa de esa fricción, fue el volantazo político que dio el presidente Zelaya, su famoso giro a la izquierda, con acercamientos a gobiernos como el de Venezuela, empezó a generar una desconfianza enorme, una oposición frontal entre esas élites tradicionales que sentían que sus intereses y su poder estaban en peligro. Y entonces llegamos al punto de no retorno. La chispa que lo incendió todo. La propuesta de la cuarta urna. Oficialmente, sobre el papel, era solo una consulta al pueblo, nada vinculante. Pero para sus oponentes, esto era una maniobra clarísima, una excusa para cambiar la Constitución y permitir la reelección presidencial, algo que la ley prohibía de forma tajante. Y así, con este ambiente tan caldeado, llegamos a la madrugada del 28 de junio, el día en que se iba a celebrar esa consulta. Pero la votación nunca se produjo. Lo que pasó en su lugar fue rápido, fue dramático, y bueno, cambió el país para siempre. La secuencia fue, la verdad, fulminante, de película. Al amanecer, los militares rodean la casa del presidente. Lo detienen, literalmente en pijama. Lo meten en un avión rumbo a Costa Rica y en cuestión de horas el Congreso ya se ha reunido y ha nombrado a un sustituto. Todo ejecutado con una precisión militar, claro. Inmediatamente, al segundo uno, surgen dos relatos, dos narrativas totalmente opuestas e irreconciliables. Para los seguidores de Zelaya, y para casi toda la comunidad internacional, fue un golpe de Estado de libro. Para sus oponentes, en cambio, fue una sucesión constitucional, una acción necesaria para defender la ley de un presidente que, según ellos, se la iba a saltar. El mismo hecho, dos versiones que no podían ser más distintas. Pasemos ahora a ver el impacto más inmediato, porque las consecuencias de lo que pasó esa madrugada no se hicieron esperar, ni mucho menos. El país no es que solo cambiara de presidentes, es que se partió por la mitad. Esta cita lo resume a la perfección. La división no fue solo algo que se viera en los telediarios o en el Congreso, fue algo personal, muy íntimo. Se discutía en las cenas de Navidad, entre amigos de toda la vida, entre vecinos. La fractura social fue profundísima. Y en las calles, la respuesta fue la creación del Frente Nacional de Resistencia Popular, que organizó meses y meses de protestas masivas. Mientras, a nivel internacional, la condena fue prácticamente unánime. La OEA llegó a suspender a Honduras y el país se encontró, de la noche a la mañana, completamente aislado del mundo. Pero quizá el legado más duradero de 2009 no fue la crisis en sí, sino cómo reconfiguró por completo el poder político en Honduras. Destruyó, literalmente, un sistema que llevaba más de un siglo en pie. A ver, para que nos hagamos una idea, durante décadas y décadas, la política en Honduras era cosa de dos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Se repartían el poder casi por completo. Era un sistema bipartidista súper estable, predecible y, desde luego, muy arraigado. Pues bien, la crisis de 2009 fue como un terremoto que demolió los cimientos de ese sistema. La confianza en los partidos de siempre se hundió, sobre todo en el Partido Liberal, que se partió por dentro por culpa de la crisis. Y el paisaje político de después es radicalmente distinto. El Partido Liberal se desploma hasta ser una tercera fuerza. De las cenizas de la resistencia nace un actor potentísimo, el Partido Libre, y aparecen otras fuerzas nuevas. El tablero político cambió para no volver a ser el mismo. Y esto nos lleva a la reflexión final.
Más de una década después de todo aquello, ¿se han cerrado de verdad las heridas de 2009? ¿Ha conseguido el país superar esa fractura tan bestia? La realidad es que las secuelas son muy profundas. La crisis dejó una desconfianza crónica en las instituciones, en la justicia, en el Congreso, en el propio ejército. Una confianza que a día de hoy no se ha recuperado. Esa fragilidad institucional sigue siendo uno de los mayores lastres de Honduras. Y esa es la gran pregunta que queda flotando en el aire. La historia de 2009 no es solo un relato de política, de poder o de leyes, es la historia de una herida nacional, una herida muy abierta. Y la pregunta de cómo se sana algo así, de cómo se reconstruye la confianza para lograr una reconciliación de verdad, sigue siendo la más importante y seguramente la más difícil de responder.